Pues muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente los periodistas Viven de Noche, Sonia del Valle, Ignacio Alvarado y Jorge Torres, para hablar sobre varios temas. Y vamos a empezar con uno que me parece bien interesante porque han empezado a surgir distintos análisis a través de la red social Twitter, hoy X, sobre el análisis de las bases de datos de las encuestas. Cada empresa encuestadora tiene la obligación de entregarle al Instituto Nacional Electoral sus bases de datos, su metodología, las preguntas que haya hecho para poder publicar una encuesta en cualquier medio de comunicación o donde las publique. Entonces, todas estas bases de datos son públicas, se pueden bajar y verificar, y entonces hay personas que son analistas de datos que están empezando a analizar estas encuestas. Y una cosa que me parece muy interesante es que la mayoría de las personas que están empezando a hablar de esto, que son, insisto, como analistas de datos, explican por qué las encuestas son técnicamente viables, o sea, son impecables en términos técnicos, pero tienen algunos asegúnes. Uno de los asegúnes es dónde se ubica, o sea, tú tienes una sección electoral y tú de esa sección electoral, que es correcta, que en términos metodológicos es viable, tú divides el país en secciones electorales, haces una encuesta en determinado porcentaje que te va a dar el porcentaje nacional, lo cual es técnicamente viable, pero dentro de esa sección tú decides nada más preguntarle a quienes son afines a una u otro candidato. Y entonces ahí es donde dicen está el truco. Y hay encuestas. O sea, en la muestra, digamos. No la muestra de la encuesta. En la muestra, porque la muestra es técnicamente viable. Ya. Porque te está diciendo, tú seleccionaste el porcentaje determinado de secciones, lo cual está bien, porcentaje determinado de personas, lo cual está bien, que hablan de un país, lo cual está bien. Todo está bien. Es decir, en términos del porcentaje que te va a arrojar esa encuesta, que es representativo de la población, comillas, a la que hace alusión, eso todo está bien. Solo que dentro de esa sección hay personas, las encuestadoras, lo que están empezando a hacer o lo que están descubriendo estos analistas de datos es que las encuestadoras encuestan más a un grupo determinado de personas que son afines. ¿Cómo lo saben? Por distrito. Entonces, cuando tú pones, analizas no la sección, sino el distrito, es decir, una sección está compuesta de varios distritos, entonces ahí donde tú sabes qué distritos son o han votado tradicionalmente en las últimas elecciones a favor de un partido o no. Y entonces esto es donde empieza a modificar el sentido de la votación. Y hay quienes dicen hay sobreestimaciones en las encuestas del 20-30% de las respuestas porque tú le preguntaste más a un partido, a personas afines a un partido, y subestimaciones porque no le preguntaste a personas de ese partido. Es muy técnico ahí, porque al final sí es un asunto de muestra. O sea, al final sí es un asunto de muestra, pero el INE, digamos, las reglas del INE, por lo que entiendo, lo permiten. Por eso digo que es un asunto ya muy técnico, porque no obstante que sea permitido, que no esté fuera de la ley, sí hay un problema con esa muestra, y sí es un asunto que se tendría que, ya en esta elección ya va a ser imposible, pero sí es un asunto que se tendrá que discutir a partir de la siguiente elección, porque sí está probado, o por lo menos creo que sí está probado, el hecho de que impacten las encuestas, los resultados de las encuestas, el manejo que se le da a las encuestas, sí impacta en la decisión política de un electorado o en la decisión individual de una persona que va a votar o que simplemente no sale a votar porque dice, pues es que ya ganaron, entonces ya no voto, aunque fuera a votar a favor o en contra. Me parece que sí hay un impacto directo. Sí, no, eso es lo que él dice, es como decir, no hay nada que hacer porque ya las encuestas lo tienen definido, es decir, las encuestas le dan
de favorita, obviamente, la mayoría de estas encuestas. En este caso a Claudia Sheinbaum. En este caso a Claudia Sheinbaum. Y entonces, por ejemplo, hay un analista de datos que analiza varias encuestas. Una de ellas la Encol, perdón. Sí. Que es una encuesta. Es una encuestadora. Es una encuestadora que trabaja en el país y dice, todo está bien. Sí, ok. ¿No? Ahorita digo qué pienso. Todo está bien, las secciones, ¿no? Donde aplican las encuestas, todo bien, técnicamente, y te pone la pantalla, o sea, te pone las muestras, ¿no? Entonces definen las secciones, todo muy bien, y dice, cuando yo lo comparo, las definiciones, cómo han votado esas personas esta muestra de personas, cómo votó, cómo fueron las elecciones en esos distritos, es ahí donde dice que es donde salta las sobreestimaciones o subestimaciones, ¿no? Entonces dice, hay un sobreestimado para Claudia Sheinbaum y subestimados para, por ejemplo, el PRI o el PRD o PAN. O hay otros que, por ejemplo, dicen, pues sí, yo me fui a encuestar, no sé, a Veracruz, nada más que no encuesté Jalapa. Ya. Encuesté el cerro de no sé dónde, etcétera, ¿sabes? Entonces, la sobreestimación y subestimación está no en la muestra de personas que representan Veracruz, que eso es correcto, sino al grupo al que tú decidiste entrevistar para esa encuesta, ¿no? Sí, hay una trampa ahí. Hay una trampa. Es muy técnico, quizás, pero es muy evidente que sí hay una especie de manipulación de esa parte de la muestra, por decirlo así. Es decir, no es el total de la muestra, me parece que, como bien señalas, estarían cumplen todos los requisitos. Lo que el INE solicita que sean las metodologías, el tipo de muestra, en fin, pero en la muestra es donde está la trampa. Le llaman cucharear las encuestas, ¿no? Sí. Que es por ejemplo, Covarrubias y Asociados, dice, es otro analista de datos, ¿no? Dice, le da tanto porcentaje a Claudia y tanto a Xóchitl, que son las dos punteras en las encuestas, ¿no? Todo está muy bien, nada más que el porcentaje de rechazo a las encuestas en esta de Covarrubias es 7 de cada 10. Entonces, no es ese porcentaje de rechazo te está diciendo muchas más cosas. ¿Qué significa? Que 7 de cada 10 dijeron no te voy a contestar. No quiero contestar, ok. La encuesta. Claro. ¿No? Y esa es una de las encuestas que le da prácticamente 60 puntos a Claudia Sheinbaum. Así es. ¿No? Entonces, dice, todo está bien distribuido, dónde se levantan las encuestas, todo está muy bien. Y dice, por ejemplo, Veracruz, ponía el ejemplo él mismo, ¿no? Les dejo los mapas de Veracruz porque además ponen varios hilos en la red social de X, antes Twitter, ¿no? Y donde levantan la encuesta no es en las ciudades, sino o en las periferias o en las serranías, ¿sabes? O en las zonas muy rurales. Donde coincidentemente en esos distritos han tenido una votación importante, en este caso Morena. Exacto. Es lo que dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mexicali, pone el ejemplo. En Mexicali no se fueron a Mexicali, a la capital. Se fueron a un municipio que se llama Santa Isabel o a una región que se llama Santa Isabel. Que está no lejos, sino lo que le sigue de donde sí, de la ciudad de... Cuando te vas a Tijuana, no hay ninguna entrevista en la capital y están sobre todo lejos, mucho más cercanos a un municipio que se llama San Luis o una comunidad que se llama San Luis. O sea, es donde tú pones... Pues no se están entrevistando a las clases medias altas. Exactamente. Que además son las que rechazan ser encuestados o no te responden. Exactamente, ¿no? Entonces, esto de las encuestas me parece que es interesante. Por ejemplo, en Chihuahua, no encuestan en la zona céntrica de la ciudad, ¿no? Pero en Chihuahua se fueron al complejo industrial Chihuahua a encuestar, ¿no? Y luego se fueron a un lugar muy cerca del Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos.
pero no hay nadie más. Y te pone los mapas georreferenciados de donde están las personas encuestadas. Pues básicamente donde está toda la agenda social de este gobierno. Exacto. ¿No? Pero eso no significa que la encuesta te esté arrojando un dato que sea real. No, pero para no meternos en aspectos que por lo menos yo desconozco, apuntaría un hecho que está dándose en los medios de comunicación los últimos días, y es que ya comenzaron, aquellos que no están pagando encuestas, a manejar información sobre la poca credibilidad y la poca trascendencia que tienen las encuestas. Y a partir de ahí ya se instala una narrativa mediática que descalifica cualquier porcentaje, cualquier ventaja que se esté dando ahorita, bajo el argumento de que nadie cree en las encuestas. Y eso me parece que va a marcar un contrapunto en un escenario como el que hablaban ustedes dos hace un momento, de si va a ganar tal candidata, pues para qué salga a votar. Y me parece que allí los resultados de la elección pueden variar. Yo no diría que de manera sustancial, pero pueden variar de aquí a los próximos 2 meses y medio. Ahora, esto que en términos estrictamente políticos era un activo para la candidata Claudia Sheinbaum, es decir, el hecho de que una cantidad mayoritaria de encuestadoras le estuvieran dando a ella una distancia frente a su principal opositora, como es Xóchitl Gálvez, en donde variaban entre 60%, prácticamente 60 puntos, a 30 puntos, a 20 puntos. Me parece que puede convertirse todavía a más de 2 meses y medio de la elección en un negativo para Claudia Sheinbaum, porque si esto se desacredita de tal manera que en el relato mediático se genere la impresión de que las encuestas ya no tienen sentido, porque no están diciendo la verdad, todas, ¿no? Hay una descalificación absoluta. Pues esto lo que hace es que de facto empareja la contienda. O sea, mediáticamente. Exactamente. No necesariamente en la realidad, porque en la realidad es probable que la encuesta del Financiero, que le da 16 puntos a Sheinbaum sobre Xóchitl, o la encuesta de una empresa encuestadora que se llama Altica, que creo que hizo una encuesta en Argentina y donde le atinó, digamos, bueno, más que le atinó, coincidieron los resultados finales con lo que ellos habían mostrado en sus encuestas. Esta encuesta en México le da 11 puntos a Xóchitl Gálvez de distancia frente a Claudia Sheinbaum, es decir, ya es una distancia que está rondando los 10 puntos. Bueno, si esta idea de que las encuestas no tienen valor porque mienten todas, el impacto mediático es que la contienda se empareja. Claro, porque... ¿no? Aunque no sea cierto, pues, aunque haya 10 o 15 puntos de diferencia. La idea, el relato, exacto, el relato. Porque en la realidad, pues, eso no va a cambiar. La distancia que lleve Xóchitl Gálvez frente a Claudia Sheinbaum, pues eso está ahí. Y ya solamente lo vamos a ver hasta el día de la elección, realmente de qué tamaño era esa distancia. Pero el relato, en tiempos electorales, el relato cuenta mucho. Cuenta mucho. El relato es muy importante. Y a mí me parece bien interesante que hayan empezado a aparecer estos analistas de datos. Bueno, no son muchos, ¿eh? Son muchos, más bien. No es que no sean muchos. Empiezan a aparecer estas personas que analizan los datos. Ellos dicen que analizan los datos. Yo no conozco a ninguno. Bueno, pero suena lógico lo que dice. Habrá que ver. Pero cada hilo que te dicen te muestran. Y eso pasa así, y esto pasa aquí, y aquí está la prueba, y esta es la base de datos, y aquí la puedes descargar, y esto puedes hacer, etcétera. Es decir, y esta es la encuesta tal, y esta es la empresa tal. Entonces, tampoco les es padre a las encuestadoras que tengan tantos, es un descrédito. Tanto descrédito por parte de los que sí saben manejar y utilizar las bases de datos que ellos están proveyendo al Instituto Nacional Electoral. Y pensando o haciendo alusión a esta encuesta que tú decías de Altica,
hay un analista que se llama J.E. Vázquez, que dice, analicé la base de datos de Altica, ¿no? Y encontré dos datos relevantes. Uno, la pregunta, ¿por quién votarías en una elección de solo 2 candidatas? Y dice, el tema es súper cerrado, 46 y 49. Vale. Y dice, ¿continuidad o cambio en el gobierno? Que es otra pregunta que le hacen a las personas, y dicen que la encuesta está súper cerrada. Y luego te presentan la metodología del estudio de Altica, te la ponen tal cual, ¿no? Y te dice por qué estos resultados son así, bla, 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 cuándo se hizo, etcétera, ¿no? Y luego estos analistas te dicen, bueno, estos datos contrastan con la narrativa de 30 puntos de ventaja, ¿no? Que se ha venido construyendo. Les recuerdo además que esta casa encuestadora fue una de las más acertadas en la elección presidencial de Argentina, que es lo que tú referías. En fin, a mí lo que me parece de toda esta guerra mediática que hemos analizado en estos días, en estas semanas, que sí está colocada en todo su esplendor, no nada más en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, es que entra un factor, porque los analistas de datos son ingenieros, la mayoría, o ingenieras, la mayoría, cuya profesión es bastante reciente, es decir, no es una profesión como la de ingeniería o civil o la de médico, etcétera, sino empiezan a participar como personas que sí saben manejar los datos en el diálogo, en esta discusión pública en torno a las campañas. Y eso me parece, yo no lo había visto en las elecciones pasadas, me parece relevante que haya personas que están discutiendo el contenido de las encuestas, porque cualquiera puede bajar las encuestas, nada más que si tú las bajas, pues el Excel no te sirve para empezar. O sea, no. Y sin el conocimiento técnico quizás no tengas mucha idea de que entonces, está bien o está como mal. que las encuestas habían estado pasando o pasaron a lo largo de las elecciones pasadas o los años anteriores como hechos de verdad, como había poca gente que se pusiera a discutir el contenido y si su metodología estaba correcta, si no estaba correcta, si qué significa el porcentaje de rechazo, qué significa respuestas brutas o respuestas netas, ¿no? Porque, por ejemplo, el Universal, uno de los analistas dice, ya se dieron cuenta que el Universal ahora publica no respuesta neta, sino respuesta bruta, o al revés, no me acuerdo. Entonces, ese cambio entre la respuesta bruta y la respuesta neta es un cambio de la metodología y de lo que te están ofreciendo. Y cuando, yo no sé de eso, pero cuando empiezas a leer todos estos hilos y todos estos tweets, te das cuenta que algo ha variado ahí, ¿sabes? Que o empezaron a contestarle lo que no quería que le contestaran y entonces mejor varió y entonces como casi nadie le va a reclamar que en lugar de respuesta bruta ahora pone respuesta neta y quién sabe qué significa eso. Sí. Pues entonces dijo, pues lo cambio. Pero cuando sale esto, regresa a la primera opción, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas que hace que quienes son responsables de las encuestas, pues ahora sí que lo tomen pues mucho más en serio, hay muchos más ojos en esta discusión pública, ¿no? Pero yo, como digo, eso de decir que las elecciones están definidas de antemano y que Claudia Sheinbaum ya ganó, híjole, todavía me cuesta mucho trabajo creer que eso es así. Mira, digo, más allá de lo que arrojen las encuestas en sus mediciones, incluso de este tipo de matemática aplicada al análisis de estas encuestas y de lo mismo que se mueva por medios de comunicación y redes sociales, lo que va a estar a prueba acá y lo que va a definir las cosas va a ser la capacidad de los liderazgos regionales que tengan tanto PRI-PAN, porque PRD no lo tiene, y de este lado Morena, porque tampoco lo tienen el Verde ni el Partido del Trabajo. Entonces, ¿cómo se van a mover las estructuras de base? ¿Quiénes las tienen mejor organizadas y quién va a pagar por territorio el día de las elecciones? Más o menos andará como
10, 20 millones de pesos en una ciudad de 1 millón de habitantes para movilizar el voto duro de cada estructura. Eso es lo que me parece que va a definir las elecciones. Ahora, si lo colocamos en territorio de la Ciudad de México, pues habría que ver. Digo, hoy inclusive temprano leía la columna de Viri Ríos en el Milenio, en donde ella hace un análisis, no necesariamente fincado en esto que acabas de decir, pero sí con un aspecto metodológico y más técnico, para decir casi que Taboada está muy a la par de Brugada y que en México o en la Ciudad de México se está pavimentando el triunfo de la oposición. Digo, ahorita todo el mundo le hace el pitonizo, cada quien saca sus análisis, cada quien se presenta como experto, ¿sí? Pero el factor humano o lo voluble que somos los individuos, no creo que se vaya a dejar a la buena de Dios, ¿sí? Aquí va a jugar mucho el factor del dinero el día de la votación, ni antes ni después. Y aquí vamos a ver si Morena atinó con la selección de candidaturas muy cuestionables, con sujetos y sujetas muy sí, pues, cuestionables, pues, corruptos, rateros, ladrones, ¿sí? Hay de todo. Apostándole, como diría Mucho Mario sinónimo. Delgado. Exacto. Sí, como diría Mario Delgado, apostándole a la garantía del triunfo. Vamos a ver si estas candidaturas son capaces de movilizar el voto territorial y aportar o sumar a la inminente o a la supuesta victoria de Claudia Sheinbaum. Entonces, digo, lo demás es perderse en vericuetos técnicos, que me parece que cada uno tiene su interés. No hay aquí, me parece, ninguna inocencia, ni tampoco ningún ánimo por esclarecer las probabilidades de cada cual. Me parece que todo tiene una intención, un propósito, y hasta de estos análisis de las encuestas, pues hay que guardar cierta suspicacia. No, pero a ver, pero sí es importante. Me parece que sí es importante, yo coincido con Sonia, porque en una ocasión, en un contexto en el que es abrumadoramente aplastante el consenso de las encuestadoras, de prácticamente todas, quizás en el caso del Financiero, en donde le han dado, se han mesurado, es decir, han estado abajo del 20%, básicamente la distancia, pero básicamente todas han estado arriba de 20%, ¿no? Algunas le dan como Covarrubias que le da más de 60%, es decir, hay unas que son, mal. Hay unas encuestas que caen en lo absurdo si pensamos en la cantidad de puntos que obtuvo López Obrador. Me parece que esa es la referencia que tenemos para analizar. O sea, sí, resulta la realidad. Que tiene más votos que López Obrador. López Obrador no alcanzó ni los 20 puntos. O sea, triunfó con 30 millones de votos, pero no alcanzó los 30 puntos de diferencia. Claudia Sheinbaum ya declaró que va por más de 30 millones de votos, que lo mínimo que quiere que su campaña obtenga sean 30 millones de votos, pero que va a pelear porque sean más de 30. Yo la verdad lo veo muy complicado. Pero supongamos que... Porque eso es trabajo. Como creer que efectivamente esos 30 millones no hay ningún arrepentido. Sí. O que yo conozco muchos arrepentidos. O que están cooptados. Pero a ver, aquí lo interesante me parece que es cómo la realidad. Hay elementos de la realidad que a veces no es posible percibir si no es a partir de ciertas metodologías sociológicas o de medición, en fin, como es el caso de las encuestas. Las encuestas tenían hasta hace un tiempo esa virtud, o incluso siguen teniéndola, es decir, INEGI construye sus datos a partir de encuestas, Coneval construye su información a partir de, es decir, es un instrumento importante y necesario para ver esa realidad que no vemos a simple vista. Pero me parece que hay otros elementos que sí alcanzamos a ver y que a veces la intuición, digamos, a la hora de leer esa realidad a partir de los medios, ¿no? Siempre están los medios presentes, porque son los que nos acercan a esa realidad. Me refiero a la Ciudad de México.
cómo hay ciertos elementos que te van dando una idea de que no, las cosas no le andan, no están muy bien para Morena y para su candidata. Por un lado, los mítines de Clara Brugada, que empezamos a ver imágenes, empezamos a ver reportes de cómo no necesariamente están llenando, esta relación ríspida con Claudia Sheinbaum, que pues, de pronto se quiere hacer creer que no es para tanto esta idea. Bueno, pues hay elementos ahí. Y por otro lado, una declaración sorprendente de López Obrador de hace apenas unas semanas, cuando sale en su mañanera y empieza a despotricar contra las clases medias y contra ciertas colonias de la Ciudad de México cuando estás en un momento electoral. Es decir, pareciera que el presidente, una de las lecturas intuitivas que de pronto como consumidores de noticias tenemos, es que para el presidente ya se perdió la Ciudad de México. Y por eso está haciendo este nivel de crítica a ciertas colonias como pues la del Valle. El que se perdió es él, no la Ciudad de México necesariamente. No, para Morena. A mí me parece, no por eso, pero a mí me parece que el presidente cada vez que abre la boca, acaba más profundo su atiza más la animadversión en contra, y no de él, sino de las candidaturas de Morena, ¿no? Entonces, habría que ser alguien con algo de información para tener más o menos claro por quién se va a votar, ¿no? Sea por uno o por otro, o por una o por otra. Pero el grueso de la población no tiene ese nivel de información como para sopesar su voto, y básicamente es una cuestión, yo no diría tanto que anímica, pero sí más costumbrista, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues es cierto, posiblemente las clases medias altas, sean quienes vayan a votar o a no votar por el bloque Morena, encabezado por Morena, pero seguimos siendo en 2/3 partes un país de clases bajas, medias bajas y muy bajas. Entonces ese es el voto, ese es el capital que en teoría tiene para sí Morena o aquellas candidaturas del bloque encabezado por Morena. Entonces, pues sí, uno le puede echar mucho seso y entender hasta cierto punto el grado de manipulación que se hace con los números y con la información misma, pero pues habrá que ver, ¿no? En lo personal, cada uno de nosotros tiene un criterio para abominar, aprobar o neutralizar, por ejemplo, este tipo de deslices presidenciales, pero pues no necesariamente nosotros somos una representación del México en su conjunto. Ahora, yo no estoy tan seguro que la clase baja toda, o sea, lo que se llama, lo que se dice, que me parece a mí muy despectivo, pero bueno, sí, lo que se dice, las clases bajas. No, pero es que yo no lo digo, pues lo dice el presidente, ¿no? Dijo de una mañanera el año pasado que su estrategia digamos, era ahí arengar el tema. Esa es la categoría, digamos, pero yo no me queda claro que toda la clase baja esté con Morena. No, pero mayoritariamente sí. No sé. Bueno, es tanto como decir que toda la clase media está en contra de Morena. Sí, pero yo no lo he dicho. Que tampoco es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que las clases sociales, digamos, que están aquí en juego a favor de Morena, altas, bajas, la categoría que le pongan, yo creo que más bien están en función de los programas sociales. Es decir, y la cantidad de recursos o la cantidad de personas a las que llega. El presidente dio el otro día un dato y habló de 35 millones de familias en el país, de las cuales 32 millones reciben programas sociales. Que fue que en ese sentido pareciera que pues ya no hay manera de ganarle a Morena. Si existen 35 millones de familias y de esas 35, 32 reciben programas sociales, pues me parece que no. Y en las otras 3 de manera indirecta también los reciben. Yo no estoy tan seguro de esa cifra. No, yo tampoco. Pues mira, vamos a suponer que sea cierta, sí, pero así como el propio López Obrador decía que pues les daban frijol con gorgojo o que tomaran la ayuda y que terminaran votando por quien ellos quisieran, pues puede pasar exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, el hecho de que seas un beneficiario de cualquiera de los programas sociales de este gobierno no significa que en automático vas a ir a votar por, ¿sí?
Pero... Lo vimos en Coahuila. Sí. Bueno, Coahuila es un bastión priista, nunca se ha perdido. No, claro, pero y aparte, digo, los candidatos ahí que estaban del ala izquierda, entre comillas, pues digo, entre los dos no se formaba uno y luego se pelearon. Pero lo vimos en la ciudad, en el Estado de México, en donde se suponía que iba a arrasar Delfina y no arrasó. Bueno, pero Coahuila, por ejemplo, no ha sido un estado panista, ¿no? Sino priista de toda la vida. Sí. Pues de hecho es el bastión que queda. Y si vemos dónde está la fortaleza electoral de Acción Nacional, pues también vamos a encontrar regiones muy concretas, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba el voto del pueblo raso? O como quieran decirle, pues digo, yo no veo ningún problema si se habla de clases bajas, medias, bajas, o sea... No, pues digo, a mí me parece... Pues digo... baja es como pues denigrar, sí, ¿no? Pues pobres, güey, jodidos, o sea, digo, sí. Eso no lo inventé yo, ¿no? Pues eso el propio presidente lo maneja y los Fuiste tú, los Nacho. partidos políticos, no. Tengo información de que fuiste. El tigre Azcárraga, que era mi padrino. Bueno, pero el punto es que esa era la clientela electoral de, por ejemplo, el PRI, cuando el PRI era el PRI, ¿no? Si ahora lo tiene o no Morena, todo indica que sí, a juzgar por procesos electorales. Digamos que ahora el PRI no es PRI, ahora el PRI es Morena. Pues más o menos, ¿no? Pues ahí en un simplismo analítico. Muy simplón. Muy ¿no? simplón. Entonces, no lo sé. Yo sigo pensando que al margen de lo que dictan las encuestas y de lo que se diga a favor o en contra de esas mediciones, me parece que todo va a pasar por los liderazgos regionales, que esto ya inclusive trasciende lo que significa cada partido político, que también eso ya nos lleva a otro análisis, ¿no? Sí, a ver, como todo, rápidamente, como todo, finalmente sí, al final la política siempre, no es nuevo, la ciencia política nos dice, desde que se empezó a analizar ya sistemáticamente esta ciencia, que para algunos no es ciencia, para otros sí, es que las alianzas son las que tienen al final la última palabra. Es decir, las alianzas sobre el terreno. Y no necesariamente estamos hablando solo de alianzas de partidos. No necesariamente. Alianzas de cacicazgos regionales, alianzas de grupos criminales que están grupos en empresariales, simbiosis en una región. Grupos de interés. Poderes fácticos. Los poderes fácticos regionales tienen al final esta posibilidad de que una alianza permita que un candidato que esté arropado por esa alianza gane. Por muchas razones, podemos analizarlas aquí todas. Una de ellas es el dinero, otra de ellas es el respaldo sobre el terreno que pueda representar cada uno de estos poderes fácticos a grupos de población dura, ¿no? En fin, pero sin embargo, sí hay elementos que nos permiten ir viendo esa realidad a partir de encuestas, porque una cosa sí es importante. Tú puedes tener las alianzas que quieras, pero si tienes un candidato que de plano es aborrecible, que no tiene carisma, se te va a complicar. O gobernadores como, por ejemplo, Evelyn Salgado o como David Monreal, digo, por citar un par de ejemplos. Que ellos llegaron por alianzas políticas que como gobernantes son una calamidad. Pero digo, corruptos, incapaces, voraces. Pero hasta como operadores han de ser hasta incapaces. Totalmente. Operadores electorales, totalmente. a eso me refiero. Entonces ahí... ese es un punto interesante. Ahí me parece que... ¿Quién le va a operar la elección a Claudia Sheinbaum en Zacatecas? O en Guerrero, imagínate. Va a ser Monreal. Va a ser David Monreal. Es decir, porque Ricardo Monreal, que sí es un operador, no, pero lo podemos intuir. A ver, Ricardo Monreal, que es un operador nato. Ahí tenemos evidencia de que el tipo opera. Sí, pero el secretario de gobierno que mandó madrear a las mujeres por eso. Es uno de sus alfiles. Bueno. Ni siquiera es un nombre político de David. Sabemos que Ricardo Monreal no puede estar en Zacatecas para operar Zacatecas. Puede tener a personajes, como dice Nacho, a su hermano, a su alfil, en fin, que como hemos visto que actúan bajo esa incompetencia política desde el gobierno, es evidente que como operadores políticos también tienen deficiencias muy graves. Muy graves. Y esas deficiencias van a costar, van a tener costos. No sé si alcance para que pierda a Claudia Sheinbaum, no lo sé, pero va a haber costos. Eso es lo más probable. Pero va a ser costos. Guerrero es un caso igual.
Son estados que apenas... Veracruz. Bueno, no que apenas, que han vivido en la alternancia. Ciudades importantes que son clave, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, Juárez es clave en términos distritales, y tienes a personajes incompetentes, corruptos, autoritarios, que juegan en contra de Claudia Sheinbaum. Que aparte con disputas internas muy complicadas. Sí, que ponen en duda incluso que tengan una capacidad operativa para llevarle a Claudia Sheinbaum los votos que necesita. Exacto. ¿No? Entonces, a partir de esos elementos, también es importante, es decir, tú puedes tener la alianza, tú puedes tener los recursos, tú puedes tener los personajes clave por región, pero si tenemos por región este tipo de problemas que se están presentando adentro del partido, en donde la operación cicatriz, tampoco estoy seguro que esté al 100%, ni siquiera en la parte de arriba, es decir, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, nosotros los vemos ahí al lado de Claudia Sheinbaum, pero si analizamos el comportamiento, lo que hacen, lo que dicen. Entusiastas no se ve. Tampoco nos queda muy claro que están muy entusiastas, efectivamente, excepto Ricardo Monreal, que tiene un interés muy concreto porque, pues evidentemente le dieron la alcaldía Cuauhtémoc, y para él la alcaldía Cuauhtémoc pues es un botín, evidentemente, pues muy importante, ¿no? En recursos y en influencia política. Es un intercambio, ¿no? Hasta aún a pesar de que estés en el escaño más bajo del esquema político partidista, pues si yo te ofrezco esto, ¿yo qué voy a recibir a cambio? Vamos, en un término más general y más... Claro. Pues bueno, si por lo menos estoy cierto de que voy a recibir un mejor gobierno, pero ni siquiera hay garantía de eso. Entonces, en este ejercicio de dar para recibir, me parece que ahí llevan mucho de perdido, ¿no? Oigan, y yo les voy a decir una cosa. Yo quería traer el tema a propósito de la elección y lo que analizamos la vez pasada de las portadas en relación al arranque de campaña de los tres candidatos y cómo se habían comportado los medios de comunicación alrededor de eso. Y quería nada más traerlo a colación porque es interesante cómo los medios de comunicación pusieron la marcha de las mujeres, ¿no? La manifestación del 8 de marzo en portada y cómo le dieron como muchísima relevancia al tema. Casi todos los medios, fíjate, Reforma le da la nota de portada que no se la había dado a Claudia cuando hizo la manifestación. El Universal le da la de 8 columnas, o sea, completa, ya nadie nos calle, es el titular, ¿no? Excelsior, la fotografía a 8 columnas, cero tolerancia a las violencias, ¿no? Es decir, incluso la jornada, portada y contraportada, ¿no? La portada, La Razón, muestran su poder las mujeres. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿qué pasó? Pues que el movimiento feminista se ha ido apoderando. No, pero ni siquiera creo que sea eso. Es decir, el año pasado también hubo marcha, Nachito, y el año pasado también. Y siempre ha sido portada. A ver, portada, pero no 8 columnas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, qué lástima que no traje las portadas del año pasado. Porque pues verías la enorme, exactamente, que eso es lo que estaba yo diciendo. A mí me parece que uno de los múltiples mensajes, o sea, no estoy minimizando el movimiento del cual yo formo parte, yo soy feminista, he marchado toda mi vida, o sea, punto. De rosa. Vengo de rosa y me he visto en morado, etcétera, estoy a favor del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo el mensaje, o sea, los medios habían utilizado, habían ponderado la representación y el movimiento pero no sé si es nada más una lectura mía, es decir, a mí me llama la atención porque cuando veíamos las portadas donde le dieron portada o la nota, o cómo trataron el meeting de Claudia y la enorme cantidad de personas que fue al inicio de campaña de Claudia Sheinbaum, y ahora hacen
hacen eso, pero más extenso, más evidente, más fuerte, diciéndole, mandando mensajes, es decir, estas son las que tienen poder, estas son las que están hartas, estas son las que, y claro, porque uno sabe también que las mujeres son mayoría, ligera, pero mayoría en el padrón electoral. No, y sin duda, a ver, sin caer en los... Y como diciendo, estas son las mujeres que van ustedes, cualquiera de las dos que gane, con las cuales van a lidiar, ¿eh? En la teoría conspirativa de que los medios se pusieron de acuerdo, me parece que no fue así, pero también hay que ver esto. Si hay un movimiento social que ha descolocado a López Obrador, ha sido el movimiento feminista. Absolutamente. No ha sabido cómo tratarlo, le intentó al Y ahora principio. tú tienes dos mujeres que van a buscar la presidencia, que no es poco significativo, sí, es bastante. Entonces, me parece que sí, por un lado, los medios asumen que es un medio importante, es un movimiento importante, muy importante, y por otro lado, es un movimiento que efectivamente juega en contra de López Obrador. Claro, por supuesto. Entonces, es evidente que también hay una intencionalidad editorial de llevar a ese movimiento a una escala mediáticamente, pues, muy relevante. Claro. ¿No? Y decirle a López Obrador, mira, pues aquí está. Pero no nada más a López, yo creo que el mensaje va dirigido a ellas. No, pero el movimiento ya tiene una relevancia mediática. Sin duda, yo no estoy menospreciando eso, Nachito. Digo, yo no tengo ahorita la memoria fresca o para decir, sí fue 8 columnas en tal periódico el año pasado, pero ha ocupado los espacios principales y hasta programas especiales en la televisión. No, sin duda, yo no estoy diciendo eso. Pero voy a traer las portadas para que sepas cómo efectivamente tuvo un impacto diferente. Bueno, aquí te esperamos. Porque... No sé. Pero es que ya nos tenemos que ir, porque ya no abordamos el tema de Riva Palacio, nos quedó el tema del video de los narcotraficantes, que no son narcotraficantes, según algunos. No, con el tema de Riva Palacio, pues es muy simple. ¿Qué? A ver, pero explícale a las personas que no saben todo lo que tú sabes. ¿Qué sabes, Nacho? ¿Qué sabes? Habla. Yo solo sé que no sé nada. No, a ver, Riva Palacios ganó un amparo. Sí. Definitivo para que el presidente de la República no lo mencione nunca más. No haga una alusión ni personal. Las mañaneras. Sí. Y no exponga ningún dato personal e íntimo suyo. Exacto. Entonces, yo no sé si es el único periodista que buscó ese amparo, ese recurso legal, o no, pero yo, al margen de cualquier cosa, pues evidentemente estaré a favor del periodista, en este caso, ¿sí? Si el presidente tiene mucho ánimo de joderle la vida a un periodista o a un manipulador, como los llama él, pues que proceda por la vía legal, ¿sí? Pero que no ande haciendo estas exhibiciones públicas. Tendrían que hacer muchos periodistas lo mismo que Riva Palacio, ¿no? Ah, no, pues yo creo que sí. Digo, yo también creo. Digo, si a mí me aludiera, pues yo procedería, pero pues como soy irrelevante en esos sentidos. No, pero estoy hablando de Carlos Loret, Ciro Gómez Leiva, pues mira, los que siempre alude, o sea, son 3 o 4 o 5 tampoco. Y respecto a este video que sale de supuestamente miembros del cártel del noreste, en donde, bueno, el mismo, por ejemplo, Riva Palacio fue uno de los consultados que todo el mundo decía, no, hombre, el nivel de producción, no sé, digo, pues que... Con botas boleadas, pues cuerpos bien planchados, trajes nuevos, todo bien bonito. Sí, pero bueno, eso es como decir que en este país no hay grupos paramilitares, que no hay mucha deserción de las mismas Fuerzas Armadas, y como si no hubiera capacidad de producir un video así, pues la hay. Digo, si a partir de esos componentes se está tratando de descalificar o decir, estos no son, pues digo, yo diría, pues sí, ¿por qué no pueden ser? Sin que con ello quiera dar por sentado que eso es... pero es raro, ¿no? Que un grupo salga a defender al presidente. Es raro, pero aquí aparte el lenguaje también es diferente. ¿Por qué tendrías que, como grupo criminal, decir, no, es que ese no es nuestro amigo? No. O sea, no mames, pinche Nachito. No, dispénsenme, pero yo he visto... Ya está poniendo bueno el programa, está a punto de acabar. A ver, si ustedes van y revisan
este tipo de videos que se subían en los tiempos de Felipe Calderón, ¿no? Cuando terminaban decapitando en vivo ahí a gente, o cuando tenían amarrados y hablaban, e incluso si revisan el contenido de las mantas y las cartulinas que se han colocado desde entonces, hay mucho lenguaje marcial, hay mucho fraseo como policíaco, militar, que esto no es nuevo, ¿no? En todo caso, yo vería una evolución. Pero es que aquí el problema es que no está ese fraseo marcial. No, ¿cómo que no? No, hay un fraseo muy sofisticado. No. Muy sofisticado, muy sofisticado en función de lo que se ha venido haciendo. Pero es que lo estoy diciendo, Jorge. Esos grupos están compuestos por policías y por militares también. Sí, pero el que habló ahí no parece policías o exmilitares. El que habla ahí parece para mí policía. Sí, pero el que le redactó el mensaje no parece policía. Bueno, ese es el tema. Óyeme, cabrón, pues si le pagan a periodistas o los azorrillan, ¿tú crees que un periodista no hace un boletín de prensa para que él lo lea? Sí, hay muchas posibilidades de que haya pasado mil cosas. O sea, para mí esos no son elementos para decir... pero no es un elemento para decir ahora, que es falso, vayas y digas, el presidente es un santo, ¿nunca ha tomado dinero del narco? A ver, yo no estoy diciendo que sea real o que sea falso. Yo lo que estoy diciendo es que los elementos que se utilizan para decir que eso es falso, pues me parece que son muy frágiles, ¿no? Ahora, si esto es raro o no, eso ya es otra onda, ¿no? Porque aquí nos podemos analizar cuáles son los intereses y cuál es la guerra mediática y cómo se han movido los grupos del crimen. Sí, pero a ver, sacó del Twitter el hashtag narcopresidente o no? No, creo que no. Okay. No, porque está pagado. A ver, pero aquí lo que está en cuestión no es la profundidad del fenómeno de narcotraficantes haciendo videos. Me parece que aquí lo que está en cuestión es cómo este video en particular rompe con, por lo menos, yo tampoco tengo memoria para irme a otros sexenios, pero por lo menos los videos que se han mostrado de este sexenio rompe completamente con cómo se daban, ¿no? Cómo se, que se la decía, metodología, dirían los investigadores. Sí, incluso hasta los uniformes. Es decir, yo creo que sí hay elementos, ¿no? Sí, para decir, pues, qué extraño, ¿no? Que estos señores salgan a defender al presidente. Es un montaje. ¿No? Salgan a defender al presidente, pues qué raro. Y que digan que el ardillo no sé qué, y que, o sea, como varios puntos de los que se habían tratado en los medios de comunicación que afectaban al presidente. Ahora, que fue un montaje, pues fue un mal montaje, porque no es creíble, pues. Un montaje lo haces para que se crea, para que la gente crea lo que está pasando. Aquí, la verdad, no se les cree a los señores, pero bueno. Nosotros tampoco les creemos a los señores, ni Nachito, que tiene cara de molesto, porque estamos hablando de su tema. No, pues es que esto habría que analizarlo. Vamos a seguirlo analizando. Con un contexto histórico, porque, digo, para comenzar, el hecho de que toda esta propaganda densa y toda esta escenificación, incluso de cadáveres, se le han atribuido históricamente a los grupos de narcos, entre comillas, cuando no necesariamente es así. Hay muchos cuerpos de seguridad, hay muchos cuerpos de militares que han participado en esto, y de eso hay denuncias desde por lo menos hace 16 años, ¿no? Entonces, pues este es un tema que merece mucho mayor análisis, más allá si este video es real, falso, una publicidad o una propaganda. Pero sí puedes decir si estás de acuerdo en que es o no un video falso. ¿Para ti es verdadero? No tienes elementos. No. Yo sí tengo elementos para decir que es falso. Los elementos que se han utilizado para decir que es falso o que es un montaje, pues me parecen frágiles, lo vuelvo a repetir. No, a ver, pues es que no puedes hablar de falso o verdadero, porque ahí están, o sea, son reales. Sí. O sea, aquí más bien el tema es montaje o no. Aquí el tema es ¿a quién benefició? Exacto. Lo que dice ahí. Y si lo que querían se cumplió, si ese beneficio fue cumplido o no. Y con este comentario... Vamos a terminar. Cierto. Pero vamos a dar por hecho que es un montaje, ¿verdad? Y que quienes están ahí se disfrazaron. Entonces yo diría, ¿y esta es la única vez que han utilizado estos petos con las iniciales del Cártel del Noreste? Seguramente no. Ni del noreste, ni del de Nueva Generación, ni el de Jalisco, ni el de Sinaloa, ni los Zetas, etcétera. Bueno, ese es un gran tema, cómo utilizan estos cárteles de las drogas escuchas, a los medios de comunicación.
Oigan, y no se les olvide que estamos en Spotify, en Apple Music y en YouTube como podcast. Los periodistas viven de noche. En Amazon Music, en Spotify y en YouTube. Olviden lo de Apple. Y bueno, los programas de Spotify los pueden también encontrar en mi página, ignacioalvaradoalvarez.com. Exacto. Y yo soy Sonia del Valle y aquí está también Jorgito Torres y todos somos los periodistas que vivimos de noche.